comienzo a esta segunda clase del curso Urbanización en Suelo Agrícola, causas, efectos, regulación y formas de abordar el problema. Como bien pudieron los que tuvieron la fortuna de asistir a la primera clase, vimos en esa primera clase de la semana pasada, ¿no es cierto?, un diagnóstico de lo que sucedía eh, con las causas, qué es lo que generaba, digamos, este fenómeno de subdivisiones, parcelaciones, loteos, megaloteos, loteos irregulares, como los distintos tipos de manifestaciones de este fenómeno, los efectos, que muchos de los cuales aún no están completamente estudiados, pero una pincelada de los efectos, ¿no es cierto?, de este fenómeno, y todo ello con el ejemplo de la región de Aysén, ¿no?, que evidentemente no es la única afectada por este problema, pero tuvimos ahí la excelente presentación de los profesores de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura y Erwin Sandoval. Y ahora la idea de esta clase es un poco ir avanzando en ya la forma de abordar por la regulación este fenómeno. Digamos, la idea es revisar un poco a rasgos generales y de la manera más sencilla posible, cómo este problema ha sido abordado por la normativa actual y luego finalmente para terminar con unas reflexiones, también haremos referencia a algunos casos que han sucedido últimamente, a modo ejemplar. Y luego, finalizando ya esta clase, no olvidemos que queda una tercera, que será el 28 de junio, ¿no es cierto?, donde la idea es ahí ya derechamente conversar sobre las acciones que como ciudadanos, eh, incluso sin representación, sin patrocinio de abogado, podemos hacer empoderadamente para, en caso de que estemos implicados en uno de estos problemas, no directamente, sino que como ciudadano afectado muchas veces, y convivamos con este tipo de problemas, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son las herramientas que el sistema me entrega para, digamos, impedir que el efecto nocivo que se me produce en mi esfera, en mis actividades del día a día, se realicen esos efectos nocivos, ¿no es cierto? Aquí fragmentación de hábitat, entre otros, o si es que se produce, qué es lo que podemos hacer para repararlo o para controlarlo. Eso va a ser materia de la tercera clase y vamos a ver digamos, un gran abanico de posibilidades que tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, para, digamos, activamente proteger nuestro territorio. O sea, al final de eso se trata este curso, ¿no? Explicar las causas, los efectos, la regulación y luego ver qué podemos hacer ante esta regulación. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. La idea es que al principio veamos una explicación sucinta y reflexiva sobre la regulación en particular. Luego tendremos un espacio de algunos minutos para hacer algunas preguntas. Tenemos la esperanza de también abordar las preguntas que fueron realizadas la semana pasada, a lo largo de esta clase, así como a lo largo de la tercera clase. Y luego de este espacio de preguntas, la idea es abordar un par de casos para explicar cómo se utiliza esta normativa y finalmente para terminar ya reflexionando sobre la misma. Así que les reitero, muchas gracias por asistir a este curso, esta segunda clase, y eso, le doy la palabra a Constanza, que hará la clase conmigo. Muchas gracias. Gracias, Marco. Bueno, vamos a empezar con la clase. Como le contaba Marcos, aquí nos van a estar pasando las diapositivas, la Carlita. Así que le vamos a estar avisando desde ya. Les quiero pedir disculpas por lo poco artística de nuestra presentación. Es difícil para nosotros abordar la lista tecnológica artística todavía,
Así es que el PowerPoint puede ser un poco aburrido, pero vamos a intentar de mantenerlos lo más entusiasmados posible con el contenido de esta clase, a pesar de nuestras pocas habilidades en el ámbito como de los PowerPoint didácticos. Bueno, como les contaba Marcos, Carla, la próxima. La estructura de la clase va a ser primero hablar del contexto del problema, la normativa asociada, porque queremos que ustedes entiendan desde dónde surge este problema y también cómo se ha intentado resolver. La exposición de algunos casos que tienen que ver con la arista ambiental de este problema y cómo a raíz de los movimientos ciudadanos y de las denuncias ciudadanas en términos ambientales se ha avanzado un poco en la materia. Y al final unas reflexiones en torno a cómo podemos solucionarlo. Acá queremos hablar un poco de ordenamiento territorial, de cómo se está abordando con los derechos reales de conservación, que hemos visto que es una duda que hacen frecuentemente. Entonces vamos a llegar allá al final. Como para partir en el breve contexto, Carla, la siguiente. Lo que les quiero contar es que el problema que estamos, o el problema normativo que estamos viendo hoy, porque hoy lo vamos a enfocar todo desde la lectura de las leyes, es un problema que se viene desarrollando hace muchos años. Y la primera forma en la que se empezó a desarrollar este problema tuvo que ver con la expansión urbana de las ciudades. Y eso quiere decir que en el fondo ocurrió esto principalmente en Santiago, pero también en otras ciudades, que los núcleos urbanos se empezaron a expandir a raíz de que ya no cabían las personas dentro del lugar donde estaba definido como los límites urbanos por nuestros instrumentos de planificación territorial. ¿Qué pasó entonces? Como se empezó a urbanizar las áreas circundantes a estos núcleos, las autoridades empezaron a través de la poca normativa que había de, en el fondo, sanear esa situación y de comenzar a regular, en el fondo, esta expansión urbana para contener un poco y para asegurarse de que de todas formas habían condiciones de habitabilidad y mínimas para que quienes estuvieran comenzando a habitar en las periferias pudiesen de todas formas contar con condiciones sanitarias como de alcantarillado, etc. Entonces, este es un problema que se viene desarrollando hace mucho tiempo y la normativa que vamos a revisar ahora y sus excepciones y la forma en la que se ha abordado responde un poco a eso, que es un problema que se venía dando hace ya décadas con la expansión urbana. Pero se suma a este problema lo que para todos se nos hizo más evidente con la pandemia, pero también es un problema que venía hace unos años ya desarrollándose, y es esta conformación de megaproyectos que finalmente nosotros consideramos que aparecen como núcleos urbanos, ya no alrededor de los centros urbanos, ya no como una expansión urbana, sino que comienzan a irse a la periferia, pero ya en lugares muy aislados. ¿Y cuál es el problema? Que entonces esto ya no cae dentro de ningún tipo de planificación, sino que empieza ahora el mercado a ser el que dice dónde nosotros vamos a establecer estos núcleos urbanos, y eso, bueno, ya lo explica Erwin con el pato la clase pasada, eso es un problema por muchas aristas que igual vamos a ver al final de la clase, pero en el fondo eso tensiona mucho más las soluciones que se están dando desde el ámbito normativo a esta expansión urbana, porque en el fondo ya no podemos pensar las mismas soluciones para un problema distinto. Entonces, bueno, vamos a partir explicándole cuáles son las principales normas, leyes y artículos que tenemos que conocer para entender cómo se genera todo este problema. Y ahí están listados y ahora vamos a ir viendo uno por uno cómo ha contribuido cada una de estas normativas tanto a la generación del problema como a las posibles soluciones que vamos a ver. La siguiente diapo, Carla. Bueno, la principal norma que yo me imagino que ya a todas estas alturas han escuchado hablar es el decreto ley número 3516, que este es un decreto que tiene su origen y su fin para regular tierras agrícolas, ¿ya? Tierras agrícolas, ganaderas o forestales. En realidad hay que recordar que no son solo agrícolas, porque también siempre se suele poner como ejemplo que se trata de tierras agrícolas. Y de estas tierras que están fuera de los límites urbanos, es decir, lo que nosotros estábamos señalando que es las líneas imaginarias que se establecieron para situar dónde nosotros podíamos urbanizar. Entonces, fuera de esas líneas, comenzaba a regir este decreto. ¿Y qué es lo que dice este decreto? Dice que en los predios rústicos, es decir, los de aptitud agrícola, ganadera, forestal, que están fuera de los límites urbanos o de los planes reguladores intercomunales de Valparaíso, Santiago y Concepción,
estos predios pueden ser divididos libremente por sus propietarios siempre que la superficie no sea inferior a 0,5 hectáreas. Y que esto responde también un poco a que se está intentando establecer un volumen de tierra que pudiera responder a la actitud a la que estaban siendo entregadas. Y el mismo artículo, que es algo que vamos a profundizar después, reforzando su labor de norma que quería regular las tierras agrícolas, forestales y ganaderas, dice que los predios resultantes de esta división quedan sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción. Entonces, en resumen, lo que hace este decreto es decir, usted fuera de los límites urbanos puede subir libremente, tiene que respetar este mínimo, pero siempre que usted divida tiene que tener en mente que esto no puede cambiar el destino de los predios. Entonces, ahí el decreto nos lleva a la Ley General de Urbanismo y Construcciones para ver cómo entonces se regula esta prohibición de cambiar el uso de suelo. La siguiente, Gala. Ya. Y nosotros, entonces, si vamos a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la ley en su artículo 55 dice, no lo puse acá porque era mucha información, pero dice que fuera de los límites urbanos, de nuevo, de estas líneas donde nosotros decimos que dentro de eso está el núcleo urbano, establecido por los planos reguladores, no está permitido abrir calles o subdividir para formar poblaciones ni levantar construcciones, salvo en algunas excepciones. Y estas excepciones son muy importantes porque, por dos cosas que vamos a ver a continuación. Uno, porque a raíz de estas excepciones es que como que estas excepciones se han forzado para así empezar a hacer estas subdivisiones que nosotros hoy estamos intentando denunciar. Y porque además son estas excepciones las que comienzan a involucrar a los distintos organismos que vamos a ver que tienen competencias en la materia y a quienes nosotros también les debiésemos exigir que fiscalicen. Entonces, bueno, el decreto dice que no se puede cambiar el uso de suelo de esto, o sea, con las subdivisiones, y la ley dice, reitera que no se puede entonces subdividir para generar poblaciones, excepto cuando sean necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para el propietario del predio de sus trabajadores. Obvio, porque a veces necesitamos en el fondo habilitar infraestructura para quienes trabajan en los predios, entonces normal que se pueda subdividir y urbanizar. Y aprovecho de hacer acá también el comentario de que esto es muy importante por algo que nombraba el Pato la clase pasada, y el punto es que la subdivisión predial es algo que se desarrolla hace mucho tiempo y que es necesario que siga ocurriendo. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta ley establece estas excepciones como excepciones para que nosotros podamos desarrollar las actividades que están establecidas en este decreto. Bueno, así el artículo 3, o sea, el inciso 3 de este mismo artículo dice que también entonces se pueden establecer hacer obras de urbanización y construcción para complementar la industria con viviendas, para dotar de equipamiento algún sector rural, para balnearios o campamentos turísticos y para la construcción de viviendas sociales o hasta de un valor de 1000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtenerse del Estado. Y la que viene, Carla. Y por último, la ley dice que también pueden, como excepción a esta regla de no generar subdivisiones, hacerse construcciones industriales, obras de equipamiento, de turismo y poblaciones. Que por aquí viene un poco en el fondo todo el problema que se ha dado con la urbanización. Entonces, vemos que esta ley, el decreto que permite hacer subdivisiones con el fin agrícola, que eso es muy importante y lo voy a reiterar mucho por la importancia que tiene, y que prohíbe en el fondo que se cambie este destino, y a raíz de las excepciones que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones es que se empieza a generar me desconcentré con un comentario que me apareció. Es que se generan estas excepciones y, como les contaba, la importancia de esto es en el fondo que también aquí se empiezan a involucrar los organismos que tienen que entregar las autorizaciones. Entonces, a la siguiente, Carla. Aquí entra otra de las normas que es importante conocer para entender cómo se va abordando este problema, y es la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y que en esta ordenanza es donde se empiezan a establecer los requisitos y los permisos que nosotros debemos obtener cuando queremos hacer cada una de
de estas subdivisiones. Y esto también ha sido complementado por el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque a través de la DDU que sale ahí, donde se van estableciendo y rectificando cuáles son los permisos y organismos que están involucrados. Entonces, bueno, la OGUC dice que si es que se trata de solo una subdivisión, vamos a requerir el informe previo del SAC. Después comienza a ver las otras excepciones del inciso 3, que, bueno, no vamos a volver atrás, pero tiene que ver con los balnearios, con los equipamientos del sector rural o construcción de viviendas habitacionales. En ese caso, hay que solicitar también el permiso de edificación correspondiente al director de obras municipales. Perdón, me salté. Las del inciso 1 eran las de explotación agrícola o viviendas para el propietario. Esas, en el fondo, hay que ir a pedir, ya acá involucramos a la municipalidad porque hay que pedir el permiso de edificación. Luego, la ordenanza dice, centrándonos en las obras del inciso 3, es decir, complemento de actividad industrial, equipamiento, balneario, campamento turístico o los conjuntos habitacionales, ahí se requiere la autorización de la Seremi del Ministerio de Agricultura con un informe previo de la Seremi del MIMBU, y luego todo esto, según la DDU 45, también debemos llevarlo a la municipalidad para que se tramiten los permisos de urbanización y edificación en la DOM. Y en estos casos también, si es que corresponde, hay que hacer el ingreso al CEIA para obtener el permiso ambiental sectorial, que es la RCA. Y por último, la siguiente diapositiva. La ordenanza entonces vuelve para las excepciones del inciso 4 a decir que, a normar como los permisos, dice que ahí se requiere el informe favorable del SAC, que este informe se llama el informe de factibilidad para la construcción ajenas a la agricultura en era rural, y que en el fondo se asimila un poco a una autorización que antes se llamaba la del cambio de uso de suelo. También ahí involucra a la Secretaría Regional Ministerial y luego vuelve a involucrar al Servicio de Evaluación Ambiental en caso de que se requiera una resolución de calificación ambiental, y al director de obras municipales correspondiente que debe dar los permisos de urbanización y edificación. Entonces, en resumen, tenemos el decreto ley que permite subdividir, que establece la prohibición de que no se cambie el uso del suelo. Luego eso lo reitera la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dice en el fondo nosotros no podemos subdividir para generar núcleos urbanos y solo se puede urbanizar en tal situación y requiere a estos permisos. Entonces, la pregunta que nos surge ahora es, si es que nosotros podemos realizar todas estas obras, ¿cuál es el problema? Y el problema para nosotros es que estas normas en el fondo han sido utilizadas de una manera que ha forzado el sentido de la norma, y en realidad ya a esta altura es un abuso del derecho para generar núcleos urbanos al margen de la planificación territorial, y eso va directamente en contra de esta prohibición que establece la ley. Y a estas alturas también esta prohibición no solo es como una prohibición, no solo es una transgresión de la norma y que nos importa porque hay que cumplir la ley, sino que los efectos, como ya vimos la clase pasada y vamos a reiterar más adelante, los efectos que esto puede tener en el medio ambiente son importantes y además no han sido estudiados realmente por precisamente la falta de evaluación de estos proyectos. Entonces, la siguiente diapositiva. Lo importante de tener en claro esta prohibición de no cambiar el destino de los suelos es que a veces se piensa que en el fondo esto estaba desregulado o que quizá había un vacío y que en el fondo por eso nadie sabía que no se podía hacer esto, y que en el fondo libremente las personas, o sea, que en el fondo las personas estaban subdividiendo como sin haber ninguna normativa que lo prohibiera, pero no es así. Estaba claro tanto en el decreto como en la ley que no se podía subdividir, y tal es el caso que incluso el mismo decreto establece las sanciones en caso de que se contravenga lo establecido en él, y puede tener hasta una multa del 200% del avalúo del predio dividido, y también, y esto es muy importante porque puede traer consecuencias hacia terceros, y es que el Consejo de Defensa del Estado, si se involucra, puede declarar la nulidad de los contratos. Entonces, esto se está viendo que en algunos casos podría significar la nulidad de todas las compraventas que se hagan de los loteos.
Entonces, hay que tener claro que estas sanciones no están hace 2 días, están hace tiempo y por lo tanto la prohibición estaba establecida hace mucho tiempo además. Y ya como saliendo incluso de lo que dicen las mismas leyes, podríamos ser sancionados por la podrían quienes estén infringiendo la ley ser sancionados por no haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y bueno, volviendo un poco a cuáles eran las excepciones y los organismos involucrados, la prohibición que establecía la ley general y el mismo decreto, en ambas normas se establecía cuáles son los organismos que tienen que velar porque esto no se genere. Y en el decreto se señala que tiene que ser tanto el SAC como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como las municipalidades las que tienen que velar porque se cumpla con lo establecido en el decreto, y luego la Ley General de Urbanismo y Construcciones reitera esta idea y le entrega sobre todo al Ministerio de Urbanismo y Construcciones la obligación de velar porque no se generen núcleos urbanos. Y esto realmente es muy importante y lo vamos a ver ahora con Marcos un poco más adelante, porque esta ley no está pensada, el decreto con el cual se están al final haciendo todos estos loteos, no está pensado desde lo urbano, está pensado para hacer un decreto que regule el uso de las tierras agrícolas, forestales y ganaderas. Entonces nosotros no podemos pretender solucionar un problema de expansión urbana y de generación de núcleos urbanos con una ley y con unas excepciones que no están pensadas para eso. Entonces es muy importante tener en clara esta prohibición, porque a raíz de esta prohibición es que las personas que quieran denunciar la existencia de estos loteos es que lo pueden hacer. Y en realidad los permisos se los fui nombrando para que supieran que hay muchos organismos involucrados y que también hay distintos grados de incumplimiento. O sea, hay gente que solo pide el permiso del SAC y dice que es una subdivisión, hay otros que ya tienen el permiso del SAC y del MIMBU, pero no van al servicio de evaluación ambiental, hay otros que, no sé, ahí se van saltando las distintas cosas, hay uno que a las DOM solo ingresan una parte, entonces, finalmente, nosotros tenemos como un abanico de organismos que están involucrados porque la ley los involucra, y que podrían estar haciéndose cargo de este problema. Y ha sido solo a raíz de las denuncias ciudadanas, principalmente por los megaloteos, que se ha empujado un poco el tema y que ahora estamos viendo que se está generando como unas nuevas directrices y cosas que vamos a ver. Entonces, bueno, como ya estamos en la mitad de la clase, queríamos dejar un espacio para dudas sobre lo que acabamos de ver, antes de empezar a ver eh, ya los casos y las reflexiones finales en torno a cómo abordar este problema. Voy a tratar de ir leyendo las preguntitas. O Marcos, ¿leí tú las Sí, preguntas? sí, eso te iba a decir, que hay algunas preguntas, por ejemplo, Christopher, que pregunta si en caso de una construcción en predio rústico, esas construcciones deben ser de uso agrícola, ganadero o forestal. Y la impresión, dice, es que la DDU busca sortear lo dictaminado, lo sentenciado, claro, en el caso Panguipulli. Y eso dice relación, yo creo que en definitiva, si estamos haciendo buen uso del decreto ley o no. Eh, No sé si me quedó tan clara la pregunta. A ver, claro, es como una pregunta comentario, pero en el fondo, si es que se trata de un predio agrícola, ganadero, forestal, las construcciones sí tienen que ser o para el mismo predio o acogerse a alguna de las excepciones. Por ejemplo, la del balneario turístico no está pensado para complementar el predio agrícola, ganadero, forestal como en su producción, sino que tiene otro fin, que se aceptó como excepción. Pero en el fondo, como tienen que, si es que no son para complementar estas actividades, tienen que acogerse sí o sí a una de las excepciones para poder urbanizar, si no, están infringiendo con el sentido de la ley. Y lo de Panguipulli, mi impresión es que la DDU busca sortearlo, ahí desconozco, no entiendo bien la pregunta. sí, yo tampoco. Hay otra pregunta, sí, de Marcela Prado. Eh, Define una situación y pregunta qué pasa en ese supuesto, digamos. Dice,
a mi parcela le cambio el uso de suelo, el servicio de impuesto interno de agrícola a sitio eriazo, con lo cual le empezaron a cobrar contribuciones. Si se construye, posiblemente pasaría a habitacional, porque los vecinos tienen ese uso. Si Marcela estás por ahí, si puedes explicar la pregunta, porque no sé si Constanza la entendiste bien. Yo la verdad es que no entiendo cuál es la situación que genera duda ahí. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, sí. Sí, sí, no es un supuesto, es algo que pasó. A mi parcela, que era de uso agrícola, el servicio de impuestos internos le cambió destino a sitio Ereazo, con lo cual, mira, es un loteo de 72 parcelas, y con lo cual me explicaron en el servicio de impuestos internos que iban a ir gradualmente modificándole a todos. ¿Qué pasa con esto? Pasa que de pasar de agrícola a sitio Eriazo, da la opción de que después uno pueda construir y pasarlo a habitacional. Entonces, al final, la ley se la está saltando el mismo servicio de impuesto interno. ¿Y a propósito de qué? Y no, yo hice mis descargos, hice ver que el resto de las parcelas tienen uso todavía agrícola, ¿por qué la mía no más? Y me dieron esa explicación, que todas van a ir pasando, que porque como yo solicité un rol definitivo, por esa razón, el paso de la mía fue antes que la del resto. Pero dijeron que gradualmente todas iban a ir pasando a sitio Eriazo, con lo cual, como te digo, da la opción de pasar finalmente a habitacional. Entonces, un área que era totalmente rural se va a ir convirtiendo en habitacional. ¿Te fijas? Y saltándose las leyes del mismo servicio de impuesto interno. Ya entiendo. Yo creo, no sé si Constanza tienes una opinión diferente, pero a mí me parece que, claro, el Servicio de Impuestos Internos finalmente lo que hace en el marco de sus atribuciones y según los objetivos que tiene el Servicio de Impuestos Internos, generar instrucciones o cuestiones que en ningún caso, obviamente, puede, digamos, diría yo, sobrepasar la normativa que exige que, por ejemplo, es el Servicio de Vivienda y Urbanismo o el propio Servicio Agrícola Ganadero puedan fiscalizar eventualmente. Entonces, habría que ir a ver este caso, pero sí, la idea, y de hecho esto lo vamos a ver más adelante, pero si la idea de esto que está haciendo el Servicio de Impuesto Interno es porque se le ha solicitado por un privado o existe la intención de urbanizar un área que no está hecha para que sea urbanizada, entonces en definitiva se tienen que gatillar las atribuciones de los organismos respectivos que acaba de decir Constanza. No sé si Constanza tienes una apreciación distinta. No, es así que igual en el chat estuvieron respondiendo algunos y yo creo que podríamos ver la pregunta de Francisco y seguir para no alargarnos tanto. Francisco Vera, que está con la mano levantada, y luego voy a hacer un comentario general de cosas que estaba leyendo en el chat, lo que alcancé. Sí, Hola. Francisco. ¿Me escuchan? Creo que sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Ah, ya, Francisco. disculpa. Sí, sí. Bueno, una pregunta o una situación que me ha tocado ver acá en Concepción, saludos desde el lluvioso Concepción, con los planes reguladores metropolitanos. Resulta que, bueno, además de que por la antigüedad del Plan Regular Metropolitano de Concepción, igual que en Santiago, se suscita una discusión sobre si pueden o no los metropolitanos establecer áreas de protección de recursos de valor natural, como per se. Además, existen otras reconocidas por ley, como distintas figuras que ya conocemos algunas, varias. En esas, tengo entendido que fue en Santiago y salió un dictamen de Contraloría que habló específicamente sobre el derecho del propietario de tener su vivienda allí y que hay una interpretación un poco de Contraloría de dos normas que se contraponen aparentemente, de bueno, si hay una zonificación de protección de recursos de valor natural, ¿qué pasa con el derecho propietario a tener su propia vivienda ahí por el artículo 55?
y no me acuerdo en este momento cuál era el dictamen, creo que eran viviendas en el sector oriente ya sobre una cota de altura, así ya casi en la precordillera, viviendas de ciertas dimensiones y características bastante acomodadas, digamos. Estimó el dictamen que no podían hacer esta, no podían otorgarse ahí permisos de edificación para el propietario por encontrarse dentro del Plan Regulador Metropolitano en un área de protección de recursos de valor natural. Es relevante porque acá el Concepción Metropolitano, que es casi toda la región del Biobío, salvo la comuna de Florida, tenemos más de 20 zonificaciones de recursos de valor, de área de protección de recursos de valor natural, y lo cierto es que en varias de ellas hay no pocas casas. Entonces, ahí el comentario un poco y pregunta a la vez. Eso. Bueno, pucha, igual la primera distinción que hay que recordar y que hay que hacer es que el caso, bueno, hay varias distinciones que en realidad creo importante volver a reiterar y también por las preguntas que están haciendo. Estos casos igual son importantes cuando nos vemos fuera de los instrumentos de planificación territorial, si fuera de los planos reguladores, ahí por supuesto que si hay diferencias con los usos establecidos en el plano regulador, hay que sujetarse a eso y de hecho los organismos públicos, sobre todo la DOM, tiene que revisar que se cumpla con lo establecido en el plano regulador. Y lo otro, por algunos comentarios que fui viendo de casos particulares, nosotros, y también lo hablaba Patricio Yerwin la clase pasada, o sea, bueno, hay muchas hipótesis, hay muy distintas, entonces también por eso mismo hasta los mismos organismos están decidiendo ver caso a caso, porque hay predios en los que realmente se requiere subdividir y realmente también por temas agrícolas, pero también hay que entender que esto se arrastra hace años como un problema de que no se ha planificado el crecimiento urbano, entonces también, por supuesto que se han generado asentamientos irregulares al lado y lo que ha tratado la autoridad de hacer es sanearlo, como viene haciéndose mucho tiempo, porque también se entiende que si las personas ya se instalaron en el fondo y no hay otros lugares para expandir el centro urbano, la solución que por lo visto se fue adoptando fue sanear esos procedimientos y regularizar eso para que las personas que estén ahí no estén constantemente expuestas a riesgos. Y de hecho ahora los proyectos de ley que se aprobaron hace muy poco también apuntaban un poco en esa línea, a tratar de sanear estas asentamientos irregulares y también a tratar de densificar un poco lo que está pasando, porque también teniendo en consideración que el DL permite una superficie mínima de subdivisión, los loteos son enormes. Entonces también, por ejemplo, hay sectores en los que se está tratando de acoger a las excepciones del inciso 3, que se permite hacer subdivisiones más pequeñitas, como para concentrar un poco los núcleos. Entonces, en el fondo lo que les quiero decir es que va a haber que ver caso a caso un poco si se está cumpliendo con la normativa o no, hasta qué punto se está cumpliendo, y por eso les queríamos hacer ese barrido de cuáles son las principales normas y los requisitos involucrados, porque no hay una fórmula, no hay una fórmula para ver, va a depender de las condiciones de territorialidad en cada caso, si es que estamos frente a un núcleo urbano o qué condiciones de urbanización pueden haber en cada lugar. Eso, como comentario general. Y bueno, te doy paso, Marcos, para que continúes. Vale, muchas gracias. En todo caso, yo sé que van a haber muchas preguntas en general a lo largo de toda la clase, así que, bueno, obviamente esto queda registrado, todas las preguntas quedan registradas, así que si bien tenemos que avanzar en la clase, eso no quita que podamos tener otro momento para responderla. Entonces, bueno, dicho sea explicado digamos, el funcionamiento de la regulación actual sobre las subdivisiones en relación también a cómo se planifica territorialmente si no tenemos instrumentos idóneos y cómo va, digamos, evolucionando la normativa si se da este problema. Tenemos que volver a hacer el link entre la primera clase y esta, ¿no? Desde el punto de vista de los efectos ambientales que este problema está produciendo. Y aquí, bueno, aquí está indicado la fragmentación del suelo
pero no solamente son temas de suelo, sino también de agua en algunos casos, eh, o incluso aire. Aquí, y bueno, esto puede estar provocado por las personas, digamos, según los proyectos habitacionales que tengan. Esto muchas veces tiene que ver con la idea imaginaria de la vivienda, la segunda vivienda muchas veces perfecta, de un montón de gente que es de la zona centro del país, y que su idea es asentarse con un proyecto de vida como si todo fuera perfecto, y todo va a seguir siendo perfecto, no solamente para ese proyecto de vida en particular, sino que también para la zona circundante, lo que diría yo que es algo así como una utopía, ¿no? Porque esto va a generar a la larga erosión, contaminación por la generación de residuos, la degradación del hábitat, digamos, de la zona, y aquí puede ser hábitat nativa u otro tipo de hábitat en la zona en que se encuentre, incluso especies invasoras. El punto es cómo nos hacemos cargo con estos efectos, cómo nos hacemos cargo de estos efectos nocivos. Y también la pregunta es si esto lo permite, digamos, el ordenamiento territorial actual. Y si nosotros vemos y hacemos una pincelada muy corta del ordenamiento territorial actual, vemos que es muy difícil que actualmente sea esa la manera de hacerse cargo de este problema y de estos efectos. Y muy sencillamente porque la regulación actual considera como planificación territorial, entendiéndolo nosotros, y aquí yo creo que podría haber consenso, que entendemos todos nosotros que la planificación territorial tiene que hacerse cargo de un montón de aristas, no solamente eh, digamos, del uso del suelo, sino que también aristas ambientales, sociales, económicas y de desarrollo de la zona de que se trata. Pero ese concepto de planificación territorial, que pareciera ser muy abarcativo, está simplificado a los instrumentos de planificación urbana. Y aquí también hay que hacer una distinción fundamental, porque resulta que finalmente hay dos tipos de instrumentos de planificación territorial, que son los instrumentos que obligan, los normativos, ¿no es cierto? Y son aquellos, por ejemplo, el Plan Regional de Desarrollo Urbano, el Plan Regulador Metropolitano, en su caso, el Plan Regulador Comunal, aquellos, digamos, que implican normas que obligan a los desarrolladores de proyectos y a los distintos grupos intermedios. Y, por el otro lado, existen otros instrumentos que son más bien indicativos, que sí tienen antecedentes, que vienen a tratar estos otros temas que nos interesan, desde el punto de vista social, o ambiental, o desarrollo económico, y dentro de ellos están los planes o políticas como el PLADECO, y estrategia de desarrollo regional, plan de desarrollo comunal y otro tipo de cuestiones que, aunque vienen a regular desde algún punto de vista también el territorio, no lo hacen de forma obligada como lo hacen los instrumentos de planificación territorial de carácter normativo, sino que lo hacen a manera de una indicación de función de desarrollo para que las autoridades tengan a la vista a la hora de ejercer sus atribuciones específicas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Obviamente, aquí la idea es que cambie en un futuro esto en la manera de entender en la planificación territorial de una manera más íntegra, ¿no es cierto? Y no confundir el concepto de planificación territorial solamente con los instrumentos normativos que son para el desarrollo urbano, sino que también con todos estos otros criterios que tienen los instrumentos de planificación indicativos, pero no los de desarrollo urbano, y que son finalmente los que dicen qué se debe hacer o no en un área determinada. No así los indicativos, que por mucho que tengamos cuestiones ambientales, no priman sobre estos otros instrumentos. ¿Qué nos queda? Nos queda, y aquí esto es parte del problema también, que todo esto está atomizado en un montón de organismos
que tienen permisos que entregan según sus competencias y según las disposiciones que manda la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el decreto ley también. Y en ese sentido nos quedamos con la institucionalidad ambiental que hoy funciona desde el año 2012 por la reforma, digamos, del año 2010 de la institucionalidad ambiental. Y aquí entra a jugar en este plano entonces la Superintendencia de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, los tribunales ambientales y el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que la Superintendencia de Medio Ambiente ha ido depurando la normativa ambiental para hacerse cargo de los efectos ambientales de proyectos con intención de generar núcleos urbanos en zonas no destinadas, no pensadas para ello. Y por eso se contempla en la normativa actual ambiental, digamos, dos letras específicas para este tipo de cuestiones, que es la letra H y la letra G. En todo caso, obviamente, el problema, surgen dos problemas, ¿no? El primer problema es cuando un proyecto requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y evaluar estos efectos nocivos que muchas veces no están estudiados. Entonces, también muchas veces porque la normativa no ha sido depurada por las autoridades, cosa que los desarrolladores de proyectos se quedan con la idea de que no necesitan evaluar el proyecto que están desarrollando. Y el otro problema es que surge al interior de esta evaluación ambiental, en el sentido de, digamos, cuáles van a ser las medidas idóneas para hacerse cargo de estos efectos. Que es una cuestión que vamos a empezar a ver, la verdad es que de ahora en adelante, porque por ahora ha sido motivo de pronunciamiento de las autoridades únicamente el primer problema. Poco se ha visto en relación a este problema en particular. Evidentemente que han ingresado proyectos por dichas letras, pero este fenómeno de la urbanización del suelo agrícola, en esta materia, dichos tipos de proyectos, aún no hemos visto, según la autoridad, cómo se están dando estas medidas idóneas. Por lo mismo, todavía no existe tampoco suficiencia sobre la certeza científica en el estudio de los efectos que pueden generar estos tipos de proyectos. Entonces, Carla, si me puedes... Entonces tenemos que, según esta institucionalidad ambiental que he ido señalando, a propósito, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora en relación a lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir al final y las tratamos todas al final porque nos va a quedar algo de tiempo. Tenemos entonces que la institucionalidad ambiental regula este tipo de cuestiones en 3 letras del artículo 10 de la ley 19.300, que en definitiva regula los proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental porque son susceptibles de generar efectos ambientales. ¿Cuáles efectos ambientales? Los que están regulados en el artículo 11, si el proyecto admite que genera efectos adversos significativos, o otros efectos no significativos que no están en el artículo 11, y por lo tanto ahí se distingue si el proyecto entra por estudio de impacto ambiental o por declaración de impacto ambiental. Entonces, tenemos 3 letras que nos importa para determinar si un proyecto de loteo en particular, de megaloteo, ingresa a evaluación ambiental o no. Y en la letra P del artículo 10 tenemos el caso de las áreas colocadas bajo protección oficial, y aquí están bueno, últimamente los humedales urbanos, los santuarios de naturaleza, los parques marinos, la reserva de zonas vírgenes, entre otros, cosa que está desarrollada. Pasa nomás. Cosa que está desarrollada en el artículo 11, letra D,
para evaluar en estas áreas colocadas bajo protección oficial en el área determinada, digamos. Y aquí la diferencia es el matiz entre que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental si el proyecto se ejecuta en el área, y la diferencia con la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental es la proximidad y la envergadura y la magnitud y la duración de estos efectos. No basta, dicho sea de otra manera, que el proyecto esté en el polígono del área colocada bajo protección oficial, sino que para que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental también es necesario que sea susceptible de afectarlo en sus objetos de protección. Y aquí va a depender, según la creación, los antecedentes de creación de cada área colocada bajo protección oficial. Y aquí tenemos casos, por ejemplo, como un caso famoso hace un par de años acá en la región metropolitana, del instrumento de planificación territorial aplicable en esta materia, que era el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Definía áreas de preservación ecológica, lo cual fue definido luego por la Contraloría, que era un área, un área colocada bajo protección oficial. Y por lo tanto, proyectos como Chaguay, entre otros, que se están diseñando en el área de la comuna de Lo Barnechea, requerían el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental a partir de dicha consideración, que aunque no estaba en el artículo 10, letra P, se entendía que era un área colocada bajo protección oficial a través de la definición del instrumento normativo que es el PRMS. Y por otro lado, saliendo de las áreas colocadas bajo protección oficial y luego las áreas protegidas en relación al artículo 11, tenemos el artículo 10 letra G y el artículo 10 letra H, que en el reglamento están desarrollados de forma similar. Yo quería tratar estas dos letras de manera conjunta y separada de la letra P, porque la verdad es que el reglamento que desarrolla finalmente la actividad que requiere, según los parámetros que define el reglamento, ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, es similar en relación a la letra P, pero no es así en relación a las letras G y H, que ahí en el reglamento lo que hace es definir límites de números, digamos, de los distintos casos en cada caso. ¿Y qué tenemos en la letra G? Tenemos que son susceptibles de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, bueno, aquellos proyectos que sean susceptibles de generar efectos ambientales y que sean de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en algunos de los planes evaluados estratégicamente. A eso se refiere con los planes que se encuentran establecidos en el párrafo primero de la misma ley. Y esto, el artículo 3 del reglamento, ¿no es cierto?, lo desarrolla y divide entonces qué se entiende por proyecto de desarrollo urbano y qué se entiende por proyecto de desarrollo turístico. Y aquí el proyecto de desarrollo urbano será entonces la obra de edificación y urbanización cuyo destino sea habitacional, industrial y o de equipamiento. Aquí hubo una pregunta en relación a esto, de si había un proyecto, si cumplía con la característica de equipamiento. Y aquí está esto desarrollado, ¿no? Y se divide en varios numerales de esta letra G. Entonces, primero, y aquí esto lo voy a comentar según los casos algunos casos que han ido delimitando esto, se entiende entonces que las obras de edificación o urbanización cuyo destino sea habitacional, industrial y o de equipamiento tienen que, dice relación directa con los conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a 80 viviendas, 80 lotes, 80 viviendas, o tratándose de viviendas sociales, viviendas progresivas, infraestructura sanitaria, a 160 viviendas. Luego define qué se va a entender por proyecto de equipamiento, ¿no es cierto? Esto puede ser proyectos de salud, educación, seguridad, culto, deporte, esparcimiento, cultura, comercio, etcétera. Y lo delimita según superficie, 5.000 metros cuadrados, igual
o mayor, digamos, superficie construida, digo, superficie predial ya no construida, sino que el terreno, igual o mayor a 20.000 metros cuadrados, y así va, ¿no es cierto?, el reglamento definiendo el número aplicable en cada caso según cada tipo de proyecto, y esto es para proyectos de desarrollo urbano. Por otro lado, tenemos los proyectos de desarrollo turístico, en la misma letra G, que el artículo 3 dice que se refieren a obras de edificación y urbanización destinadas de forma permanente a los peajes y equipamiento para fines turísticos. Entonces, eso es la letra G, no olvidar que tienen que ejecutarse los proyectos fuera de en zonas no comprendidas, digamos, en planes evaluados estratégicamente. Y por el otro lado, el artículo 10, letra H, que regula los proyectos inmobiliarios, no de desarrollo urbano ni desarrollo turístico, sino que proyectos inmobiliarios, que el artículo 3 también lo define, de alguna manera, y proyectos industriales. Pero estos tienen que ejecutarse en zonas declaradas latentes o saturadas. ¿Qué es una zona declarada latente o saturada? Es una zona que, digamos, después de monitorear, conforme a una norma de calidad primaria que delimita el límite de la concentración que vamos a permitir de un contaminante determinado, se supera en un 80%, caso en el cual correspondería una declaración de zona latente, o en un 100%, caso en el cual estaríamos hablando de una zona saturada. Esto es un problema, porque eso significa que en las latentes vemos que muchas zonas no son declaradas latentes o saturadas por problemas en los monitoreos, o por retraso en la generación de la norma, en fin, no es, o sea, por más que tengamos una zona contaminada, eso no asegura que el proyecto inmobiliario industrial, según las características que define aquí el reglamento, también con números, igual que la letra anterior, vaya a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque eso va a depender de si el área, si la zona está declarada latente o saturada. Pero muchas veces los proyectos inmobiliarios pueden ser entendidos como proyectos de desarrollo urbano, pero ahí entonces estamos en la letra G, cosa que tenemos que ver para que ingrese al sistema, que esté ejecutado en una zona de un instrumento que no haya sido evaluado estratégicamente. Entonces, conversan harto estas dos letras y así, digamos, también lo ha aplicado tanto la autoridad, la Superintendencia de Medio Ambiente, que fiscaliza, sanciona este tipo de cuestiones. Me refiero a la ejecución de proyectos que requiere una resolución de calificación ambiental, requiere una evaluación ambiental de estos efectos, pero se ejecuta sin obtenerla. Vamos a ver que el desarrollo de esta normativa se ha dado por efectivamente la elusión de este tipo de proyectos, la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, entendiendo los desarrolladores de proyectos que no se comprendían en estas letras de estos artículos, pero la superintendencia, y esto fue confirmado por el Tribunal Ambiental, y está siendo confirmado últimamente también por el Servicio de Evaluación Ambiental, que generó un instructivo a propósito de esto. Bueno, y estos criterios son, digamos, en definitiva los que sugieren que este tipo de proyectos requieren la evaluación ambiental de estos efectos. Entonces, Carla, si me ayudas. Claro, entonces, ¿cuáles son estos criterios? Bueno, primero señalar brevemente que estos casos de la Superintendencia de Medio Ambiente pueden generarse de oficio, pero la verdad es que no ha sido el caso de este tipo de situaciones, se ha generado por denuncia, y aquí la denuncia, en definitiva, lo que tiene que hacer es describir los hechos, que pueden no ser muchos, pues los hechos pueden limitarse a lo que la persona que conoce esta infracción por prensa, digamos, hay una infinidad de posibilidades de conocer un problema como este, y también no necesariamente tiene que estar desarrollado el proyecto, y esto es lo fundamental. Pero la denuncia tiene que describir los hechos y también describir los efectos.
y si la denuncia tiene seriedad y mérito suficiente, la superintendencia va a abrir un procedimiento sancionatorio, o al menos va a generar las inspecciones que correspondan. Y a lo largo de estas inspecciones, lo que se da es una cuestión súper particular, porque uno podría enterarse de este tipo de situaciones a través de un aviso que muchas veces salen en redes sociales, pero el proyecto no está ejecutado. La verdad es que lo único que hay son roles del Servicio de Impuestos Internos, pero si uno va a la zona, puede que no exista nada todavía, pero el proyecto se está gestando. Entonces, y los paños están comprados, incluso vendidos, y el proyecto, aunque no esté construyéndose en definitiva, lo que se quiere decir es que se va a construir, ¿no es cierto? Y se va a construir por el mismo desarrollador de ese proyecto o por un tercero. Y ese es uno de los primeros puntos destacados de esto, es que tanto en el caso de Bahía Panguipulli, que inicia por denuncia del señor Vito Capraro el 2 de febrero de 2018, tanto la Superintendencia del Medio Ambiente como el Tribunal Ambiental de Valdivia, vía reclamo de la empresa que reclama, ¿no es cierto?, Inversiones Panguipulli en contra de la resolución sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente, determina esto, ¿no? Determina que, bueno, en este caso en particular, había un diseño de fusión de 6 predios rústicos, ¿no es cierto?, con una superficie aproximada de 141 hectáreas aproximadamente. Entonces se desarrollaba en el kilómetro 3 del camino de Chauquén, en la comuna de Panguipulli. Pero lo que sucedía es que no estaba desarrollado completamente el proyecto. Este consistía en la venta de 228 predios, pero lo que argumentaba finalmente la empresa era que ella se hacía cargo del diseño, pero no se podía hacer cargo de si se generaban los supuestos de estas letras del artículo 3 del reglamento que hacen obligatorio ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué es lo que hace el tribunal? Bueno, ve los permisos que ha sacado la empresa para proceder a la venta de estos terrenos, ve la normativa interna de la sociedad de Bahía Panguipulli, que permite la construcción de más de 80 viviendas, más allá de que se hayan construido o no, lo permite. Ese es el punto, con características arquitectónicas y constructivas comunes. Ve también, evalúa la instalación de obras de infraestructura interna en los predios resultantes de la parcelación, lo que es súper clave. O sea, esto es clave para entender que es diferente el loteo de una subdivisión predial pura y simplemente, que este tipo de loteos requiere una infraestructura como alumbrado público, como infraestructura sanitaria, eléctrica o de abastecimiento de agua potable. También existencia de diseño de caminos pavimentados y otro tipo de obras de evacuación de aguas lluvia, entre otras cosas. Cosa que todo este tipo de pruebas, entre también los permisos para la construcción de este tipo de viviendas, vino a señalar que, y aquí abre comillas, lo dice textual, el tribunal, la cantidad de parcelas, las dimensiones de estas y las intervenciones realizadas por el desarrollador hacen prever que los terrenos serán adquiridos para la construcción de una vivienda y no para el desarrollo de actividades agrícolas, aunque por la superficie predial se podría eventualmente admitir también este último destino en algunos de los sitios. Entonces, la infracción, que finalmente es sancionada no solamente con el requerimiento de ingreso a evaluación de impacto ambiental, o sea, este proyecto se va a evaluar. Dicho sea de paso, la Corte Suprema ya, digamos, se desistieron de los recursos, Inversiones Panguipulli el mes pasado, el mes de mayo, entonces esta sentencia quedó firme. Entonces vamos a ver una evaluación ambiental como pocas de este tipo de proyectos, pero también se sancionó a 351 unidades tributarias anuales, que esto es alrededor de 212 millones de pesos aproximadamente.
Pero en definitiva, ¿qué es lo que importa? Que atendido el principio preventivo, no es necesario que las obras estén ejecutándose, sino que esté el diseño, y esto se puede probar según la normativa interna con la cual funciona la sociedad, más allá de si le va a vender a alguien que desarrolle finalmente este proyecto o no, que eso también es importante, porque vincula, ¿no es cierto?, la normativa a quien está pensando este proyecto, más allá de quien lo ejecuta. Y por otro lado, también da una pincelada, y esto también sucede, bueno, esto es tanto para el proyecto de Bahía Panguipulli como para lo que hace la superintendencia en el caso de Pilolcura, que hoy está tramitándose una demanda del Consejo de Defensa del Estado en contra de estas sociedades por daño ambiental. Pero lo que sucede en ambos casos es que no es necesario que se estén ejecutándose las obras, y por otro lado que da esta idea de cuáles son las obras que van a permitir entender que este tipo de proyectos se contemplan en estas letras que hacen requerir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con las redes eléctricas, los caminos, como decía, la conexión entre las viviendas, y a eso también se refiere con el conjunto de viviendas a que se refiere la normativa, las obras para asegurar el abastecimiento de agua potable, entre otras que finalmente permiten entender que hay un proyecto de desarrollo urbano, o hay un proyecto inmobiliario también. Al final va a depender de si estamos en un área que no ha sido evaluada estratégicamente, en un instrumento de planificación territorial, o si se contempla, se está ejecutando o se está diseñando este proyecto en un área declarada zona saturada o zona latente. Dicho eso, Carla, si es que estás por ahí, y siendo ya las 8 de la tarde, yo creo que hay que, digamos, dar paso a unas reflexiones finales, ¿no? No sé si, Constanza, quieres empezar con estas reflexiones. Bueno, también quizá como primer comentario, porque también seguí leyendo lo que están escribiendo en el chat, quisiera recordar también un poco el sentido de estas clases, y es que la idea es que, bueno, acá me imagino que entre quienes están viéndolos hay tanto personas que trabajan quizá en estos servicios públicos, otros que quieren aprender para poder saber cuándo hay un incumplimiento de la normativa o no para poder sancionar, quizá también hay personas que están trabajando para estos proyectos, entonces la idea es tener una pincelada general de cuáles son las normas que están involucradas en este proyecto para que, sobre todo, para lo que decía el Pato con Erwin, que es en el fondo que tener nosotros saber con qué herramientas contamos para como ciudadanos exigir que se cumpla la normativa y también exigir que se generen procesos de participación para decidir luego cómo abordar este problema. Entonces, lamento si no podemos solucionar como todas las dudas súper técnicas que tengan de cada caso. Eso quizás lo podemos ver más en profundidad en la próxima clase, porque ahí sí vamos a entrar un poco más como en los organismos y también en los mecanismos de denuncia, donde en cada uno de estos organismos que tienen competencia. Entonces, la idea ahora es eso, hacer como el barrido de cómo desde del DL y del uso de este DL, también del uso de la ley general de urbanismo y construcciones y de sus excepciones, se ha ido desarrollando este problema, y eso también enfocarlo un poco en la vertiente ambiental, que es también la arista que a nosotros nos toca. Entonces, bueno, recordando también un poco ese sentido general de la clase, la primera reflexión que nosotros queríamos dar es que, como ustedes ven, la normativa actual permite contener el problema a través de, en el fondo, exigir que se cumplan con los permisos, exigir que se establezcan las sanciones en caso que corresponda, pero esto no es una solución. Esto no es una solución a largo plazo y tampoco es una solución que promueva lo que también decía el Pato, que es que las personas puedan decidir sobre cómo se va a desarrollar sus territorios. Entonces,
Eso es lo primero, como nosotros, la clase que viene sobre todo también va un poco enfocada a eso, a generar una contención, porque ha sido en base a la denuncia ciudadana, principalmente que ahora los organismos sí están más atentos y han salido, los lineamientos igual hace harto tiempo que están saliendo a raíz de este como problema también habitacional. Pero en materia ambiental, si es que ha empezado a ejercerse una presión ha sido a raíz de estas denuncias, entonces la idea también es que por ahí tengan los contenidos por si en sus territorios están viendo algo. Pero bueno, como decía, eso es una contención. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que hasta ahora se han estado, como los expertos han estado barajando y que nosotros también la tocamos? Uno que es que necesitamos un ordenamiento territorial que sea comprensivo de las zonas rurales. Y hace unas semanas o la semana pasada un conversatorio que una experta planteaba que esto podía ser, por ejemplo, a través de los PROT, y eso puede ser una alternativa, pero en el fondo nosotros queremos también abonar a la idea de que es necesario que la base de todo esto sea un ordenamiento territorial que establezca dónde se pueden generar núcleos urbanos o no, porque también a diferencia, como lo decíamos al principio, es distinto cuando se genera una expansión urbana alrededor de un núcleo urbano donde hay infraestructura, donde se pueden tratar los residuos, donde hay quizás disponibilidad de agua, a generar un núcleo de 500 casas en un lugar remoto donde no hay acceso, no hay luz, nadie se va a encargar de la disposición de residuos, entonces es distinto, debiese ser distinta la forma en la que se aborda esto, pero sí o sí debiese ser a través de una planificación del territorio con participación ciudadana. Eso también es muy fundamental para que las personas puedan decidir en qué áreas consideran que se debiese urbanizar y en cuáles no, sumando también obviamente los aspectos técnicos que corresponden. Y una vez, una vez que nosotros como logremos, en el fondo, dentro de la contención de este problema, queríamos proponer también que en las soluciones sea la normativa la que establezca estándares de conservación. ¿Y esto por qué? Porque hoy en día, y es algo que se habla mucho, los predios pueden hacer estas figuras de los derechos reales de conservación, entonces se genera como una diferencia entre los predios que sí conservan y que son buenos y los predios que no conservan y que eso entonces hay que denunciar. Y nuestra propuesta, o sea, nosotros en realidad creemos que, bueno, esa distinción no debiese quedar entregada a quienes desarrollan los proyectos porque al final eso genera, uno, que se vaya viendo caso a caso, si es que un proyecto va a tener criterios de conservación o no, y dos, también genera segregación, que en el fondo solo quienes tengan la posibilidad de pagar un paño de muchos metros y con estándares de conservación altísimos van a poder acceder a un predio acorde con lo que a nosotros nos parezca un desarrollo sustentable y el resto no. Entonces, como reflexión final es eso, para nosotros el piso mínimo es que se genere una regulación del territorio y sobre esa regulación del territorio, que ojalá esa sea la regulación que establezca criterios de conservación, de zonificación, etcétera. Sobre eso, si es que la iniciativa privada además quiere para su proyecto en particular subir los estándares ambientales, ahí sí pueden entrar a jugar los derechos reales de conservación, pero porque nosotros queríamos dejar para el final también el hablar de estos derechos, porque no lo vamos a hablar la próxima clase. Y es porque en realidad estos derechos, si bien son como una quizá buena práctica de buena fe en algunos casos, en otros no lo es, y también, insisto, no se puede dejar esta solución a manos de quienes están desarrollando los proyectos. Entonces, muy brevemente, para quienes no sepan lo que son los derechos reales de conservación, estos derechos son en realidad contratos que se generan entre privados, donde un titular le entrega, o sea, una persona le entrega a otra un derecho real sobre una cosa. Entonces, una persona pasa a ser un titular de un derecho real. ¿Y un derecho real qué es? En términos simples, es un derecho que una persona puede tener sobre una cosa. Entonces, así como las personas tenemos derechos, no sé, a vivir, etcétera, hay otro tipo de derechos que son los derechos reales, que son derechos que se ejercen sobre las cosas. Y esto significa que da lo mismo quien tenga la cosa, estoy simplificando mucho la discusión jurídica, pero para que se entienda, da lo mismo quien tenga la cosa, si es que a mí me constituyen un derecho sobre eso, yo puedo siempre ejercerlo. Entonces,
La figura de los derechos reales de conservación está pensada para qué. No estaba pensada para las inmobiliarias, estaba pensada para que personas que tuvieran predios que quisieran dejarlos para conservación pudieran generar estos acuerdos generalmente con las comunidades, donde les entregaban a las comunidades el derecho de protección de estos predios. Entonces da lo mismo que luego se vendieran, las comunidades y las organizaciones que son los garantes de estos derechos podían ejercer, siempre iban a estar pudiendo fiscalizar que se conservara. Entonces, ¿cuál es el problema? Que acá ingresan las inmobiliarias, y son muchas, y las inmobiliarias empiezan a... No hay criterios establecidos como son contratos entre privados. Acá en Chile la organización Así Conserva, me parece, hizo como una guía de estándares, pero no hay estándares para esto, o sea, queda totalmente entregado al arbitrio de los privados si es que ellos quieren realmente conservar o no bajo estos derechos reales. Y en el fondo va a depender entonces del contrato si realmente se está conservando o no. Va a depender del contrato si es que la conservación se hace, por ejemplo, a perpetuidad o solo por 2 años, que en el fondo ahí no se cumple con ninguno de los estándares de protección. Y también va a quedar al arbitrio del contrato quién es el garante. O sea, a veces las inmobiliarias hacen una figura de que generan ellos mismos como una fundación y le entregan el derecho real de conservación a ellos, como a su otra figura, pero en el fondo eso entonces de ninguna manera garantiza que va a haber un ente imparcial velando porque se cumplan con los derechos, las metas de protección, los mecanismos de protección establecidos. Y bueno, algo muy importante también sobre estos derechos, que como les he dicho, es un acuerdo entre privados, entonces tampoco es una figura de protección real y por tanto tampoco sigue los estándares de las figuras de protección como son las áreas protegidas u otras. Entonces, es importante que cuando pensemos en las soluciones, el derecho real de conservación puede serlo, pero siempre y cuando haya un paso previo que todavía no se está dando en Chile, que es en el fondo la regulación basal de todo este problema a través del ordenamiento territorial. Y bueno, eso queríamos, como ahora le voy a dar paso a Marcos también para que siga explicando, pero queríamos dejar claro porque en el fondo esto tiene que ver también con por qué se decide tomar la opción de en este minuto frenar a través de denuncias el problema. Y es porque todavía no se está, es un problema que está en desarrollo, los organismos están recién sacando directrices, o sea, no recién, pero ahora están apuntando y definiendo mejor sus directrices y su forma de actuar. Entonces, mientras se desarrolla este problema hay que intentar contenerlo, y queríamos generar también esta discusión sobre las propuestas, según lo que nosotros creemos que tiene que ir acompañado a esta contención a través de las denuncias u otros mecanismos. Sí, claro, yo creo que va en la misma línea esto de que la necesidad primaria para tratar de atajar este problema antes de que sea más grande, más problemático, es generar esta planificación territorial íntegra, ¿no es cierto? Que no solamente sirva la planificación territorial como malamente ha sido entendida solamente para los usos urbanos, sino que también que sea funcional y obligatoria también para cada caso en las zonas rurales y agrícolas. Pero, dado que no lo tenemos, entonces que al menos estos tipos de proyectos, de urbanizaciones, se generen acorde a las evaluaciones ambientales en cada caso. Y en las evaluaciones ambientales en cada caso, obviamente que lo máximo a que se aspira es que se generen medidas para mitigar, para reparar y para compensar, entendiéndose que mitigar es disminuir un efecto adverso significativo, repararlo es, digamos, volver a las condiciones preexistentes a que se genere un efecto adverso significativo, y compensarlo es generar un efecto positivo equivalente a ese efecto adverso significativo que está generando el proyecto en particular en esa zona en particular. Y aquí hay una gran diferencia muy importante entre entender cómo se hace esta evaluación y cómo se evalúa la idoneidad de este tipo de medidas,
que es algo de orden público, ¿no es cierto? La evaluación ambiental está muy detallada y muy regulada en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, en las guías del servicio de evaluación ambiental, en los instructivos, etcétera. Y por otro lado, estos complejos derechos reales de conservación que, como explicaba Constanza, están determinados simplemente a nivel privado. ¿Y qué es lo que sucede acá? Finalmente es que todo aquello que se pretende regular por el derecho real de conservación, aunque se pretenda generar compensaciones de, por ejemplo, biodiversidad, algunos casos, o mitigar algunos tipos de efectos, ello no solamente va a circunscribirse a las reglas propias de ese derecho real de conservación, sino que tampoco va a ser evaluado. Y aquí pasaría un poco lo que pasa con los compromisos ambientales voluntarios que se generan en las evaluaciones en general de proyectos, que digamos no son evaluables por la autoridad. Es decir, ¿cómo funciona esto? Uno llega con un compromiso ambiental voluntario y ese compromiso ambiental voluntario que se propone es, una vez, si es aprobado por la autoridad, y, insisto, sin evaluación más allá de que exista o no exista y digamos a qué obra se refiere y a qué efecto se refiere, ese compromiso ambiental voluntario es obligatorio. Pero cómo nos hacemos cargo de la mitigación, de la reparación, de la compensación, que tiene su bajada, su desarrollo en la normativa. Y ese desarrollo, que finalmente lo que hace es asegurar al ciudadano, digamos, que esto pueda controlarse después, si no es idóneo, porque resulta que la autoridad le dio el pase al titular para que generara medidas que finalmente no se hacen cargo de los efectos. Entonces, claro, yo creo que esa es la diferencia fundamental. Si finalmente lo que se quiere es que este tipo de proyectos industriales en esta zona, urbanos, de desarrollo urbano, de desarrollo turístico, inmobiliario, se evalúen, si de eso se trata, se evalúen según cada zona en particular. Y a mi entender personal, y aquí yo creo que igual obviamente la Constanza puede discrepar de lo que estoy opinando, pero a mi entender el derecho real de conservación, por más eh, loable que sea disponerlo, no se hace cargo de esto, no se hace cargo de la idoneidad de la evaluación, que está controlada no solamente por el ciudadano que observa la evaluación de un proyecto, sino que tampoco por los organismos sectoriales, por Seremi Medio Ambiente, por la Dirección General de Agua, por CONAF, por, qué sé yo, el SAC también, un montón de organismos que según sus competencias, y aquí depende del área, digamos, y del proyecto también, evalúan finalmente. Entonces nos perdemos de todo eso, nos perdemos del control y tampoco aseguramos que este derecho real de conservación sea idóneo, porque ¿quién lo asegura? Solamente los privados. Y a menos yo creo que este es un problema que debiera ser abordado desde el enfoque del interés público, desde el enfoque de hacernos cargo de cada uno de estos efectos que, y aquí volviendo al principio de esta clase, no han sido estudiados a su cabalidad. Por lo mismo, porque está sucediendo que los proyectos se ejecutan sin evaluación ambiental o se diseñan sin evaluación ambiental, entonces tiene que ir la superintendencia a fiscalizar, a sancionar, a requerir los ingresos y bueno, veremos cómo sucede por ejemplo en Bahía Panguipulli y por ejemplo en Altos de Tancura también, que es otro caso que el Tribunal Ambiental de Valdivia dictaminó en marzo de este año, también en la línea similar, entre otros. Finalmente, ese es el objetivo final, que se evalúen estos proyectos. Así que, dicho sea eso, no sé si, yo creo que hubo más preguntas, pero como se estuvieron quizás respondiendo durante la clase Sí, yo estoy intentando leer, de hecho, pero bueno, hay una que, para alcanzar a leer algunas, preguntan qué ha pasado con las denuncias que fueron presentadas ante la SMA Naisen. O sea, quizás la puedes contestar.
Sí, esas denuncias, bueno, fueron ingresadas, bueno, la primera hace 2 meses, la segunda hace un mes. Se está dando trámite por la Superintendencia de Medio Ambiente, pero más allá de eso, no hay más, digamos. La Superintendencia se toma su tiempo acá. Es un problema conocido de la Superintendencia de Medio Ambiente, la falta de recursos y el retraso que tiene esta materia, lo cual es obviamente problemático, porque no deja, por ejemplo, solicitar medidas provisionales a menos que se inicie el procedimiento sancionatorio, lo que no va a pasar eh, antes que se evalúe el mérito de la denuncia. Pero claro, aquí, ya que lo preguntas, en esas denuncias en particular, ¿qué es lo que se busca? Se busca, obviamente, se describen los hechos en la línea que hemos ido conversando de estos tipos de pronunciamientos, sobre todo el tercer tribunal ambiental, pero se busca también que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental, que son todas denuncias de elusión por ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto? Se requiere a aquellos proyectos que no cumplen con el mínimo del reglamento, pero por poco. Y en ese sentido se ha tomado como ejemplo, por ejemplo, la redundancia, proyectos de sondajes mineros, que más o menos está regulado de una manera similar, de cuántos son los sondajes que permiten finalmente entender que el proyecto debe ingresar a la impacto ambiental. Y hay aquí precedentes de cortes que señalan que por producirse el efecto adverso significativo que busca prevenir una evaluación ambiental, no importa mucho si el número de sondajes no es el requerido por el reglamento, aunque se acerca a este número, si el efecto se produce. Lo cual, digamos, es súper importante porque nos permite entender que lo que importa es evaluar si se produce o no el efecto. Y en razón de eso, la superintendencia debe entonces inspeccionar, fiscalizar y sancionar en definitiva. Y por otro lado, lo que se ha ido buscando con las denuncias también es prevenir la fragmentación de estos proyectos, es decir, el fraccionamiento, esto que está regulado en el artículo 11 bis, que es de competencia exclusiva de la Superintendencia del Medio Ambiente y que busca prevenir que se varíe el instrumento de ingreso, se eluda derechamente a sabiendas por el titular en este ingreso. Por ejemplo, si tenemos dos loteos del mismo titular que son próximos de 40 lotes y que, claro, podrían estar circunscritos en la letra G.1.1 del artículo 3 del reglamento, pero como no son cada uno de estos loteos de 80 lotes o más, y tampoco se cumplen con los requisitos de los demás numerales de la misma letra, no ingresan a la situación de impacto ambiental por una construcción artificiosa de estos titulares. Y estamos explorando también en este tipo de denuncias el fraccionamiento por titulares distintos, que es una cuestión evidentemente extraña porque lo que la normativa regula es el fraccionamiento de parte del mismo titular, pero lo que se busca aquí por el trabajo de FIMA y de CODESA es que se generen criterios para entender que los titulares, si bien no puedan no ser los mismos, compartan los objetivos del desarrollo de estos proyectos y puedan entenderse por lo mismo que como van a generar un núcleo urbano y se comprenden en la letra G, aunque sean distintos titulares, estos están fraccionando su proyecto por tener el mismo objetivo finalmente, que quizás cada uno de estos lotes que subdividen tampoco cumplen con la letra, pero en esta acción concertada de ambos sí lo cumplen. Entonces, bueno, y obviamente vamos a ir también especificando vamos a ir denunciando otro tipo de loteos, pero enfocándonos sobre todo en estos efectos. Yo creo que siendo las 20:30, Sí, quizás... quisiera hacer un último comentario sobre, bueno,
Gracias, Elías, por estar contestando las preguntas mientras nosotros exponemos, porque es difícil también estar leyendo los comentarios. Así que voy a leer una última, como 2 comentarios que leí sobre los garantes. También muy en resumen, resumiendo mucho el desarrollo de esto, lo que pasa con los garantes es que, bueno, tú como garante y como titular de este derecho real de conservación, también adquieres obligaciones, que es en el fondo velar porque este derecho y las medidas se cumplan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también eso implica una carga. Entonces, uno puede pensar, ay, sí, si encontremos como organizaciones locales que velen por esto, pero ¿qué capacidad tienen a veces estas organizaciones por realmente estar viendo que se cumpla lo que dice un derecho real de conservación? Entonces, efectivamente es muy importante que el garante no sea alguien involucrado con el proyecto, porque también a veces pasa eso, que ponen de garantes a quienes están desarrollando el proyecto, ya no la misma inmobiliaria, pero en el fondo como quizás las consultoras, etcétera. Y entonces la idea es que sea alguien externo, que sea imparcial, pero también el problema es eso, qué capacidad tienen a veces de fiscalizar. Entonces, eso como respondiendo a la figura del garante que vi en los comentarios y como reiterar de nuevo el hilo macro de esto, que es que hay que entender que hoy en día nuestra normativa no permite generar núcleos urbanos, que ese es nuestro también principal foco, porque de lo que no genere núcleos urbanos ya hay que ver caso a caso también. Entonces, el Pato y Erwin también hacían énfasis la clase pasada que el problema de Aysén sobre todo son los megaloteos de muchas, de millones, de muchísimas habitaciones. Entonces, como eso, recordar que generar núcleos urbanos está prohibido, recordar cuándo son los casos que sí se puede urbanizar, pero todos los requisitos y limitaciones que están asociadas a esa, siendo la máxima esta de no urbanizar, y si es que ustedes consideran que conocen, que tienen conocimiento de un caso, que tienen la duda de si debiese ingresar o no, eso, revisar estas normas que les comentamos, revisar lo que Marco les decía del SEIA y bueno, ahí ver qué acciones como ustedes como ciudadanos pueden tomar. Y cuando vean, y también si es que hay un proyecto que parece de conservación muy hermoso, etcétera, también se lo pueden cuestionar porque en el fondo cabe reiterar algo que también decía mucho el Pato Yerwin, que es la solución de este problema no puede quedar entregada al mercado y a las voluntades individuales de cada ejecutor de un proyecto, sino que tiene que haber una planificación del territorio para decidir dónde vamos a urbanizar y dónde vamos a permitir que se genere esta expansión urbana. Y dicho eso, les recuerdo que la próxima clase vamos a ver las alternativas de, como ya entendiendo, habiendo visto el problema de Aysén, cuáles son las principales normas y por qué podemos cuestionarnos las soluciones que se han dado hasta hoy. En la próxima clase vamos a revisar entonces qué mecanismos tenemos como ciudadanos para intentar contener este problema y a quiénes podemos exigirse. Así es que espero que dentro de todo les haya quedado lo más claro posible esta clase. Y reiterar que pueden escribir sus dudas, por si no las alcanzamos a responder o alguna quisieran prepararla para la próxima clase. Sí, no se olviden que este chat queda registrado, así que vamos a tener todas las preguntas que están saliendo, pero claro, siendo las 20:34 y por respeto a todas las personas que cumplen con la hora y que no quieren dejar de escuchar las respuestas, diría yo que sería todo. Muchas gracias. Obviamente le agradecemos un montón su participación en este horario vespertino de la U Socioambiental y nos vemos el 28 de junio. Muchas gracias por todo, que estén muy bien. Hasta luego.